El 24 de junio, a las 5:04 de la tarde, la tierra en Venezuela se rompió. 39 segundos después, se rompió otra vez. No fue una réplica. No fue un temblor seguido de otro por casualidad. Fue algo que los sismólogos llevan años temiendo. Dos terremotos gigantes de magnitud 7.2 y 7.5 golpeando casi al mismo lugar, casi al mismo segundo, sobre dos fallas geológicas completamente distintas. Y aquí está lo que nadie te ha contado todavía. El Servicio Sismológico de Venezuela tardó 7 horas en decir algo oficial. 7 horas de silencio mientras Caracas, una ciudad de millones de personas, no sabía qué acababa de pasar bajo sus pies. Hoy te voy a explicar, con la información de los propios investigadores que analizaron este evento, qué es un doblete sísmico, por qué Venezuela es una bomba de tiempo geológica que casi nadie vigila, y por qué esto que pasó ahí debería preocuparte. Vivas donde vivas. Quédate hasta el final, porque en la última parte te voy a explicar algo que la mayoría de la gente no entiende. Cómo se compara el sistema de alerta de Venezuela con el de países como México. ¿Y qué significa eso para tu propia seguridad si vives en zona sísmica? Vamos a esto. La información que te voy a compartir viene directamente del Instituto de Geofísica de la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, uno de los centros de investigación sismológica más respetados de América Latina. 3 investigadores, Raimundo Plata, Jesús Manuel Ávila García y el doctor Carlos Valdés González, analizaron este evento en Venezuela y sus conclusiones son, honestamente, inquietantes. Vamos a dividir esto en 4 partes. Primero, te voy a explicar exactamente qué pasó ese 24 de junio, minuto a minuto. Segundo, qué es un doblete sísmico y por qué es tan raro que suceda. Tercero, por qué Venezuela tiene una de las configuraciones geológicas más complejas del continente. Y cuarto, la parte que más me preocupó a mí cuando leí el informe. ¿Por qué el sistema de vigilancia sísmica venezolano falló? ¿Y qué significa eso para millones de personas? Empecemos por el principio. El 24 de junio de este año, algo se estaba gestando bajo el norte de Venezuela desde hacía semanas. Y digo gestando porque, según el investigador Jesús Manuel Ávila García, desde finales de mayo ya se venía detectando actividad sísmica anómala en la región. Microsismos, temblores tan pequeños que ni siquiera los sentimos, pero que ocurrían con una frecuencia mayor a la normal. Esto, en el lenguaje de la sismología, es una señal de alarma silenciosa. Significa que las fuerzas tectónicas se estaban reorganizando en el límite entre dos placas, la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. Y entonces, el 24 de junio, esa tensión acumulada se liberó. El primer terremoto, magnitud 7.2, se originó en el extremo noreste de una falla llamada Boconó, en plena cordillera de los Andes venezolanos. Para que tengas una referencia, un sismo de magnitud 7 ya es capaz de causar destrucción severa en zonas urbanas cercanas al epicentro. Pero lo que pasó después es lo verdaderamente impactante. 39 segundos más tarde, el tiempo que dura literalmente esto que ahora mismo te estoy diciendo, ocurrió un segundo terremoto, esta vez de magnitud 7.5, todavía más fuerte que el primero, pero en una falla completamente distinta, la falla de San Sebastián, ubicada en la franja costera del norte del país, muy cerca de la capital, Caracas. Detente un segundo a pensar en esto. Imagina que estás en tu casa. Sientes un temblor fuerte, justo cuando crees que ya pasó lo peor y probablemente estás corriendo hacia la calle
o metiéndote debajo de una mesa, llega un segundo temblor, todavía más fuerte, desde otra dirección. Eso es exactamente lo que vivieron millones de personas en el norte de Venezuela ese día. Los científicos calcularon el tamaño de la ruptura bajo tierra. Hablamos de una zona de 150 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho. Para que te hagas una idea, eso es una distancia similar a la que hay entre muchas capitales y sus ciudades vecinas más importantes. Toda esa franja de terreno se movió. Y aquí hay un detalle técnico que es clave para entender por qué fue tan destructivo. El movimiento en cada falla fue diferente. En la falla de Boconó, el desplazamiento fue oblicuo. En la falla de San Sebastián fue lateral. Es decir, la Tierra no se movió de la misma forma en los dos eventos. ¿Por qué importa esto? Porque muchos edificios están diseñados pensando en un tipo específico de movimiento sísmico. Cuando ocurren dos tipos de movimiento distintos, en direcciones distintas, en cuestión de segundos, las estructuras reciben un tipo de estrés para el que sencillamente no fueron diseñadas. Y las réplicas no se detuvieron ahí. Según datos del Servicio Geológico Colombiano, se registraron más de 210 réplicas con magnitudes menores a 4.5. Es decir, la Tierra siguió temblando una y otra vez durante días. Ahora bien, aquí viene la pregunta que probablemente te estás haciendo. ¿Esto fue un terremoto seguido de una réplica muy fuerte o fue otra cosa? Los científicos tienen un nombre muy específico para lo que pasó y te lo voy a explicar en solo minutos, porque entender este concepto es la clave para entender todo lo demás. Un momento, si te gustan los análisis profundos como este, recuerda suscribirte y activar esa campanita. Sabemos que muchos de ustedes ven nuestros videos, pero todavía no se suscriben. ¿Qué esperan? Continuamos. Antes de seguir, quiero que te quedes con un dato, porque en unos minutos vamos a volver a él y va a cambiar la forma en que ves las noticias de terremotos para siempre. Lo que pasó en Venezuela no ocurre casi nunca en la historia de la sismología moderna. Y cuando ocurre, suele ser el anuncio de algo más grande. Vamos a explicarlo bien. Lo que ocurrió el 24 de junio se llama doblete sísmico. En palabras del investigador Raimundo Plata, del Instituto de Geofísica, un doblete sísmico ocurre cuando dos terremotos de magnitudes muy similares golpean casi en el mismo lugar y casi al mismo tiempo debido a una interacción compleja de ruptura en las fallas. Vamos a desglosar esa definición, porque cada palabra importa. Magnitudes muy similares. No estamos hablando de un temblor grande seguido de una réplica pequeña, que es lo normal después de un sismo. Estamos hablando de dos eventos de magnitud 7.2 y 7.5. Ambos son, por sí solos, terremotos capaces de destruir ciudades. Casi en el mismo lugar, las dos fallas involucradas, Boconó y San Sebastián, están geográficamente cerca una de la otra, casi al mismo tiempo, 39 segundos. Para un ser humano, eso es casi instantáneo. La parte más importante, interacción compleja de ruptura en las fallas. Significa que el primer terremoto no fue independiente del segundo. La liberación de energía del primer sismo en la falla de Boconó alteró el equilibrio de tensiones en la falla de San Sebastián, lo suficiente como para saltar al segundo terremoto casi inmediato. Es decir, el primer temblor empujó al segundo a ocurrir. Esto es fundamentalmente distinto a lo que la mayoría de la gente entiende como un terremoto y sus réplicas. Una réplica normalmente es mucho más débil que el sismo principal y puede ocurrir horas, días o incluso meses después.
Un doblete sísmico es cuando dos eventos de tamaño comparable ocurren en una ventana de tiempo brutalmente corta. Y esto es raro, muy raro. Los dobletes sísmicos de esta magnitud sobre sistemas de falla distintos no son el escenario habitual en sismología. De hecho, el investigador Ávila García explicó que la evidencia instrumental y los mecanismos focales, es decir, los datos técnicos analizados por organismos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos, tuvieron que confirmar que efectivamente se trataba de un doblete y no de un sismo precursor seguido de uno principal, que es otra posibilidad que los científicos también evalúan en estos casos. Ahora, aquí es donde la historia se pone todavía más interesante, porque este doblete no ocurrió en cualquier parte del planeta. Ocurrió en una de las zonas geológicamente más complicadas de todo el continente americano. Y para entender por qué, tenemos que hablar del mapa de fallas que Venezuela tiene debajo de sus ciudades más importantes. Si tuvieras que dibujar el mapa de riesgo sísmico de Venezuela, tendrías que dibujar una línea que atraviesa casi toda la franja norte del país. Allí es donde se concentra prácticamente toda la actividad sísmica de la nación. Y ahora viene el dato que te tiene que preocupar. En esa misma franja norte, donde está toda la actividad sísmica, vive el 80% de la población venezolana. 80 de cada 100 personas en Venezuela viven exactamente encima o muy cerca de la zona donde chocan dos placas tectónicas. ¿Por qué es tan complicada esta zona? Porque ahí converge el límite entre la placa del Caribe y la placa de Sudamérica. Estas dos placas no están quietas. La placa del Caribe se desplaza aproximadamente entre 2 y 2.5 centímetros por año respecto a Sudamérica. Puede sonar a nada. 2 centímetros al año es más lento que el crecimiento de tus uñas. Pero cuando estás hablando de placas tectónicas de miles de kilómetros de longitud, con un peso que se mide en billones de toneladas, esos 2 centímetros anuales representan una acumulación de energía descomunal. Año tras año, década tras década, siglo tras siglo. Y esa energía tiene que liberarse en algún momento. Así es como funcionan los terremotos. No es magia. Es física acumulada. Pero aquí no termina la complejidad. No es solo un límite de placas simple, como una línea recta donde dos bloques chocan. Según los propios investigadores del Instituto de Geofísica, en esta zona convergen 3 grandes sistemas de falla: Pocono, San Sebastián y El Pilar. Y además de estos 3 sistemas principales, existe toda una red de fallas secundarias que se están reajustando constantemente. Imagina, por un momento, que en un lugar de una sola grieta, en un cristal, tienes 3 grietas grandes que se cruzan entre sí y decenas de grietas pequeñas conectadas a esas 3. Cuando aplicas presión sobre ese cristal, no sabes exactamente por dónde va a romperse primero, ni si una rotura va a provocar otra en cadena. Eso, a escala geológica, es Venezuela. Y hay otro dato que muy pocos medios mencionaron. En 2024 y 2025 ya se había registrado sismicidad anómala en una zona de fallas donde se realiza extracción petrolera. Ahora júntalo todo en tu cabeza. Un límite de placas activo, 3 sistemas de falla mayores entrelazados, una red de fallas secundarias reajustándose constantemente, actividad anómala reciente vinculada incluso a zonas de extracción de petróleo, y el 80% de la población de un país viviendo justo encima de todo eso.
esa es la Venezuela biológica. Y el 24 de junio, esa complejidad se manifestó de la peor manera posible, con dos terremotos gigantes, casi simultáneos, sobre dos fallas distintas de ese mismo sistema. Pero lo que hizo que este evento fuera todavía más destructivo no fue solo la magnitud, fue algo mucho más técnico. Te lo explico ahora, porque es la razón por la que ciudades enteras terminaron gravemente dañadas. El doctor Carlos Valdés González, investigador del Instituto de Geofísica, fue muy claro en algo. La destrucción que causaron estos sismos fue multifactorial, es decir, no hay una sola causa. Hubo varios factores que se combinaron entre sí como piezas de un rompecabezas trágico. El primer factor es la profundidad. El primer sismo, el de magnitud 7.2, ocurrió a 25 kilómetros de profundidad. El segundo, el de magnitud 7.5, ocurrió mucho más cerca de la superficie, apenas a 10 kilómetros. ¿Por qué importa la profundidad? Es sencillo de entender con una analogía. Imagina que dejas caer una piedra en un estanque de agua profunda y luego dejas caer una piedra idéntica en un charco poco profundo. En el charco poco profundo, el impacto se siente con muchísima más fuerza en la superficie, porque la energía tiene menos distancia que recorrer y se dispersa menos. Con los terremotos pasa algo parecido. Mientras más superficial es un sismo, más intensamente se siente en superficie, porque la energía liberada tiene menos colchón de tierra que atravesar antes de llegar a donde están las ciudades, los edificios y las personas. El segundo terremoto, el más fuerte de los dos, con magnitud 7.5, fue también el más superficial. Esa combinación, mayor magnitud y menor profundidad, es una fórmula particularmente peligrosa. Y el segundo factor, según el doctor Valdés González, fue la cercanía entre ambos eventos. No solo la cercanía en el tiempo, esos 39 segundos de los que hablamos antes, sino la cercanía geográfica entre las dos rupturas. Esto generó lo que los científicos llaman una mayor amplificación del movimiento del suelo y una mayor duración de la exposición de las estructuras al sismo. Piénsalo así. Un edificio está diseñado para resistir cierta cantidad de segundos de sacudida intensa antes de empezar a fallar estructuralmente. Cuando tienes un terremoto de magnitud 7.2, seguido 39 segundos después por otro de magnitud 7.5, el edificio prácticamente no tiene tiempo de recuperarse del primer impacto antes de recibir el segundo. Es como si le pidieras a un boxeador que resista un golpe fuerte y antes de que pueda ni siquiera recuperar el equilibrio, recibiera un segundo golpe todavía más fuerte. Sumar a esto que, como mencionamos antes, los dos sismos generaron tipos de movimiento distintos. Oblicuo en un caso, lateral en el otro. Y entiendes por qué la destrucción fue tan severa. No fue solo la magnitud de los números, fue la combinación exacta y cruelmente sincronizada de profundidad, cercanía, duración y dirección del movimiento. Esto es lo que los sismólogos llaman un escenario de peor caso. Y ocurrió justo en la zona donde vive la mayoría de la población venezolana. Ahora bien, con un evento de esta magnitud y esta complejidad, uno esperaría que el sistema de monitoreo del país hubiera reaccionado de inmediato, ¿verdad? Alertas, información en tiempo real, protocolos de emergencia activados en segundos. Pues aquí es donde la historia da un giro que, sinceramente, a mí me pareció el dato más preocupante de todo el informe. Te dije al principio del video que te iba a contar algo que la mayoría de la gente
no saben. Este es el momento. El doctor Carlos Valdés González fue directo. Venezuela carece de una estructura de monitoreo continuo y de un sistema de alertamiento temprano. Piensa en lo que eso significa en la práctica. Un sistema de alertamiento temprano es esa tecnología que en países como México, Japón o Chile detecta un sismo en el punto exacto donde comienza y envía una alerta a las ciudades cercanas antes de que la sacudida más fuerte llegue. Son segundos, a veces menos de un minuto, pero ese tiempo puede significar la diferencia entre estar debajo de una mesa protegido o estar todavía caminando por un pasillo cuando la tierra empieza a moverse con fuerza. Venezuela, según los investigadores de la UNAM, no cuenta con ese sistema. Y no termina ahí. El investigador Ávila García añadió un dato que, para mí, resume todo el problema. El Servicio Sismológico Nacional de Venezuela tardó cerca de 7 horas en emitir información oficial sobre lo ocurrido. 7 horas. Detente a pensar en lo que puede pasar en 7 horas después de un terremoto de magnitud 7.5. Hay personas atrapadas bajo escombros. Hay familias que no saben si sus seres queridos están bien. Hay autoridades locales que necesitan saber la magnitud real del desastre para poder movilizar recursos, ya sean ambulancias, rescatistas, hospitales de campaña, y durante 7 horas la información oficial simplemente no llegó. Mientras tanto, organismos internacionales como el Servicio Geológico de Estados Unidos y el Servicio Geológico Colombiano ya estaban registrando y analizando los datos del sismo casi en tiempo real, desde fuera del país. Esto pone sobre la mesa una pregunta que va mucho más allá de Venezuela, porque aquí está el problema de fondo. La geología no pregunta si tu país tiene presupuesto para sismógrafos. La geología no espera a que construyas un sistema de alerta temprano antes de liberar la energía acumulada y esto es importante, durante décadas en una falla. Las placas tectónicas se mueven todos los días, sin importar si alguien las está midiendo o no. México, por ejemplo, desarrolló su sistema de alerta sísmica después de la tragedia del terremoto de 1985, uno de los más devastadores de su historia, que generó estragos en la propia Ciudad de México. Ese sistema hoy es capaz de dar alertas de segundos, a veces hasta un minuto o más de anticipación, dependiendo de dónde se origine el sismo. Venezuela, con 3 sistemas de falla activos entrelazados, con el 80% de su población en zona de riesgo, con antecedentes de sismicidad anómala desde 2024, no tiene ese tipo de infraestructura consolidada. Y esto no es una crítica gratuita a un país, a un Estado. Es una advertencia científica hecha por investigadores serios. La inversión en ciencia y en sistemas de monitoreo sísmico casi siempre llega después de la tragedia, no antes. Los propios investigadores fueron claros en su conclusión. Lo que se observó el 24 de junio pone sobre la mesa la necesidad urgente de incrementar el monitoreo y de implementar sistemas de alertamiento en Venezuela. Y te doy un dato más, que es clave, porque expone el contexto histórico a todo esto. Según los propios científicos, los sismos del 24 de junio son de los de mayor magnitud en la historia sísmica reciente del país. No es un evento menor, no es uno más, es un parteaguas. Es decir, esto marca la historia. Vamos a recapitular todo lo que aprendimos hoy, porque quiero que te quedes con las ideas clave, no solo con los datos sueltos. 1. Lo que ocurrió en Venezuela el 24 de junio fue un doblete sísmico, un fenómeno poco común donde 12 terremotos de magnitud similar, 7.2 y 7.5,
ocurrieron con solo 39 segundos de diferencia sobre dos fallas distintas. 2. Esto sucedió en una de las zonas geológicamente más complejas del continente, donde convergen tres sistemas de falla mayores: Pocono, San Sebastián y El Pilar, donde vive el 80% de la población del país. 3. La destrucción fue tan severa por una combinación de factores: la poca profundidad del segundo sismo, la cercanía entre ambos eventos y los distintos tipos de movimiento del suelo que generaron. Y 4. Quizás lo más importante, este evento reveló que Venezuela no cuenta con un sistema de monitoreo continuo ni de alerta temprana, algo que tardó 7 horas en generar información oficial mientras millones de personas estaban en riesgo. Ahora, quiero dejarte una reflexión final y quiero que la pienses de verdad, no solo que la escuches de paso. Esto no es solo un problema de Venezuela, es un espejo, porque muchísimas ciudades en América Latina, en Asia, en el sur de Europa, están construidas sobre fallas geológicas activas, y muchas de ellas todavía no tienen sistemas modernos de alerta temprana. La ciencia puede predecir zonas de riesgo. Lo que la ciencia todavía no puede hacer con precisión es decirnos el día y la hora exacta en que la energía acumulada durante décadas va a liberarse. Por eso, la inversión en monitoreo, en infraestructura sismoresistente y en educación sobre qué hacer durante un terremoto no es un gasto opcional. Es literalmente lo que separa una tragedia de una catástrofe. Si este video te hizo entender un poco mejor por qué la sismología es una de las ciencias más importantes y menos valoradas de nuestro tiempo, dale like, porque eso ayuda muchísimo a que el algoritmo le muestre este contenido a más personas que necesitan entender. En los comentarios te quiero hacer una pregunta directa. ¿Tu ciudad o tu país cuenta con un sistema de alerta sísmica? Cuéntame en qué parte del mundo estás, porque esa información es exactamente lo que hace que esta comunidad sea tan valiosa. Finalmente, muchas gracias por haber llegado hasta aquí y nos vemos en el próximo video.